Buenas noches con todos. Por favor, me confirma si me están escuchando. Por favor. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señora, buenas tardes. Sí, se le escucha. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la sesión de clase de la semana 5. Y un poco, pues, un tanto para agilizar la clase de hoy, pues vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla del campus virtual para unas cuantas indicaciones, sobre todo para realizar el día de hoy. Bueno, en la semana 5, que es la que estamos actualmente, vamos a tener un enlace en donde dice recursos base de datos 3, ¿sí? Entonces, quisiera que accedan, no sé si es que estamos ya, bueno, estamos la mayoría, esperemos a ver cuántos, déjenme ver cuántos son del paralelo C, son 17, faltan 7 personas todavía, pero bueno, un poco pues el objetivo de esta clase inicialmente va a ser revisar, bueno, la parte de teoría de lo que es los data warehouse, pero también vamos a realizar la parte de utilización y sobre todo que funcione una herramienta que vamos a ir utilizando a lo largo de las siguientes sesiones de clase venideras de aquí en adelante. Entonces necesito que pues eso funcione y para esto pues necesito que en primera instancia en esta carpeta, en este link que dice recursos de base de datos, donde eh, se abrió esta pantalla que tenemos aquí, ¿sí? Va a haber dos versiones que de Pentaho que podemos utilizar. Cualquiera de las dos sirve, ya he probado. Esta es la última versión, la versión 9. Si desean pueden descargar la última versión, no habría ningún inconveniente. Pero lo importante es que mientras pues yo de la parte de la sesión de clase, la teoría, ustedes hayan descargado esto y una vez que se acabó la sesión teórica, pues nosotros vamos a proceder a la configuración de ciertos parámetros para que dicha herramienta pueda funcionar. Sí, y el objetivo de la clase de hoy inicialmente pues es revisar la teoría y pues en la segunda hora vamos a revisar o vamos a probar que funcione esto con todos. ¿Cuál es el fin? Pues que la siguiente clase hagamos ya un ejercicio en esta herramienta Pentaho y obviamente este ejercicio que hagamos pues va a ser validado mediante la participación en clase y pues el día de hoy necesitaría pues que la mayoría pueda tratar de, de hacerlo funcionar, de tal forma que necesito que descarguen, si es posible, la última versión. Aquí está la última versión en esta ventana. ¿Dónde está este archivo? Voy a, para quienes ingresaron de nuevo, ¿dónde está este link? En donde dice recursos base de datos en la semana número 5, ¿sí? Tenemos recursos base de datos 3 y se va a abrir esta pantalla en donde está un directorio de Drive en el que van a descargar. Más o menos pesa 1.2, 1.3 gigas, me parece, pero lo importante es que lo descarguen hasta que pues nosotros revisemos la parte de la teoría de data warehouse, de inteligencia de negocios y data warehouse. Y una vez que hayan descargado, pues en la siguiente hora les voy a explicar qué elementos se deben tomar en cuenta para poder funcionar o hacer funcionar este software, ¿sí? Y en el que vamos a ir resolviendo cualquier inquietud que exista por parte de ustedes, ¿sí? Ok, bueno, dicho esto, pues vamos a empezar la sesión. Entonces, por favor, no olviden, semana 5, descargar este recurso de en recursos base de datos 3, se abre esta pantalla y descarguen este que dice PDICE 9.0, ¿sí? En el cual estaría inmerso, pues, para el uso de Pentaho. Adicional, les había dicho que también requiero que por lo menos tengan instalado ya sea las herramientas de el kit de desarrollador de Java, que es el JDK, o a su vez,
es que no tienen instalado el JDK, el Java Runtime Environment, el JRE, que eso sí quisiera que esté instalado. Cualquiera de los dos, pues serviría para que funcione este programa. Entonces, yo tengo, los que tenemos instalado Eclipse ya por ende debe estar. Tienen el JDK, ajá, sí. No importa, si no tienen instalado ningún Eclipse o algún otro IDE de Java, pues ahí necesitarían instalar por lo menos el Java Runtime Environment, que lo pueden descargar de la página oficial, ¿sí? Entonces necesito que uno de los dos se descargue, no los dos necesariamente, no. O si tienen, como dice el compañero, Eclipse o cualquier otro tipo de IDE que utilice Java, entonces ya estaría por defecto, eso ya lo instala, ¿no? Entonces, eso quisiera que lo verifiquen y pues, bueno, lo descarguen, sobre todo si es que no tienen en este momento, lo descarguen e instalen. Hasta eso, pues nosotros vamos a revisar la parte de la teoría. Como les digo, es necesario que descarguen este directorio, ¿sí? La versión 9, aunque con las dos versiones de probado funciona bastante bien, pero esta es la última versión, que sería bueno trabajar con la última versión que tiene corrección y funcionalidades de pronto nuevas que podría darnos el uso de Pentaho, ¿no? Entonces, por favor, eso hacerlo mientras yo empiezo con la parte de teoría de base de datos 3, que va a ser la inteligencia de negocios y data warehouse, y cómo está ligada su relación entre cada uno de estos, qué elementos nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, qué elementos forman parte de estos dos elementos, de estos dos conceptos, y estos, sobre todo, estas herramientas que pueden darse en inteligencia de negocios. Como tal, diría un concepto de inteligencia de negocios, vendría a ser un concepto, un elemento que nos permite tener sobre todo datos y estrategias para poder tomar decisiones de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues antes de, parece que se me fue una anterior, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Pues una parte de la introducción, lo referente a componentes de inteligencia de negocios, qué son las fuentes de información, cómo verificar o cómo definir que mis datos tienen calidad, qué es un ETL, qué es un Data Warehouse, cómo definir Data Marts, herramientas de inteligencia de negocios, lo que es OLAP y sus distintos conceptos que también los revisamos. Otro nuevo que es el Data Mining, cómo se realiza la visualización y unas conclusiones y recomendaciones sobre todo de esto que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que una vez que acabemos la teoría, empecemos esta parte de echar a andar el Pentaho y pues para eso les había indicado, creo que la anterior semana les indiqué que tienen que tener instalado el Java y descarguen ese directorio que acabo de indicarles. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, por favor. Vamos a revisar un tanto la introducción, sobre todo de inteligencia de negocios. Y pues realmente la inteligencia de negocios es un concepto bastante amplio y sobre todo bastante útil a la hora de realizar el análisis de la información y sobre todo la toma de decisiones y cómo pues esta información que nosotros tenemos almacenados en nuestros distintos repositorios, en nuestros distintos orígenes, en nuestras distintas fuentes en una empresa, pues nos van a servir para poder tomar decisiones adecuadas con respecto al rumbo de ciertas estrategias o de hecho elementos que pueda tener la empresa para poder decidir qué es lo que va a hacer con esa información, ¿no? Entonces, referente a la inteligencia de negocios, pues va a tener que realizarse en base a ciertos elementos de la organización. Sobre todo, nosotros vamos a tomar en cuenta las áreas que van a formar parte de este análisis, de esta estrategia para poder analizar la información. Y pues vamos a darnos cuenta que en una empresa podemos tener muchas áreas, muchos departamentos, sobre todo que pues de pronto cada uno maneja su sistema, maneja su base de datos y a veces esto no necesariamente implica que la información va a tener un orden o va a tener una estandarización y ahí es cuando nosotros empezamos a utilizar ciertas herramientas o sobre todo ciertos conceptos para poder realizar la estandarización, para poder realizar la gestión, para poder realizar el análisis adecuado, ¿no? Y aquí se plantean tres preguntas. Nos dice
es la información requerida para poder gestionar y tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante, previo a esto, realizar un análisis de qué información yo voy a necesitar de toda la organización para poder realizar el análisis respectivo de base de datos y sobre todo de inteligencia de negocios, ¿no? De la base de datos o del data warehouse o del almacén de datos, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta qué información va a ser requerida, de hacer este análisis, de hacer todo ese tipo de elementos que nos van a permitir, sobre todo, decidir cuál va a ser la información que voy a necesitar. Es decir, previamente a eso, una planificación para poder realizar, no poder saber qué información necesito de toda esta organización, que puede ser en este caso, ¿no? ¿Cuál debe ser el formato y la composición de los datos a utilizar? Es decir, otro elemento que voy a establecer, ¿no? ¿Cómo voy a establecer qué tipo de formato voy a utilizar referente para fechas, para números, para decimales y todo este tipo de elementos que a la hora de realizar un análisis necesitamos que todos tengan un estándar a la hora de analizar valores digamos, de numéricos, de datos de ventas, por ejemplo, necesito que pues tengan un estándar y que pues organizar de esta forma adecuada o cuál va a ser la composición de esta información, ¿sí? Entonces es importante hacer esto. ¿De dónde proceden estos datos y cuál es la disponibilidad y periodicidad requerida? Obviamente, de dónde van a aparecer esta información, si voy a contar con un almacén de datos, un data warehouse, y pues cuál va a ser la periodicidad para de pronto realizar alguna actualización de la misma, ¿no? Es importante que se tomen en cuenta ciertos conceptos de inteligencia de negocios a la hora de nosotros realizar la misma. Aquí podemos ver que a la hora de nosotros utilizar inteligencia de negocios vamos a contar con ciertos elementos, como lo son el almacén de datos. En el almacén de datos nosotros podemos encontrar ciertos elementos que nos permitan agrupar la información y esto va en pos de que yo pueda pues dar la posibilidad de que mi información pueda ser consumida por el data warehouse, pero obviamente va a venir de ciertas fuentes, de pronto archivos, de pronto sistemas como tal, bases de datos, ERPs, CRMs y toda esta información, de todo este cúmulo de información yo voy a tener que realizar un proceso ETL y pues un proceso de extracción, transformación y carga. Para a su vez este proceso va a dar paso o va a dar la posibilidad, va a dar de hecho el origen a un data warehouse o un almacén de datos. Y obviamente el otro contraparte pues vendrían a ser las herramientas que me van a servir para el análisis, ¿no? Como son las herramientas OLAP, como son las herramientas de reporting y querying, que puede ser las herramientas de minado de datos. Entonces, todo esto es importante que se tome en cuenta como un concepto de inteligencia de negocios. Entonces, inteligencia de negocios no solo es realmente sacar el reporte y obtener la información, sino que todos los componentes y de todo lo que depende de la inteligencia de negocios viene desde las fuentes de datos, desde nuestro proceso ETL, de la construcción de nuestro data warehouse y obviamente el posterior análisis por parte de dichas herramientas. ¿Sí? Entonces aquí a tomar en cuenta esto. Vamos a tener aquí en los componentes un poco más a detalle en lo que les había mencionado. Las fuentes de información pues van a ser los elementos que nos van a permitir alimentar nuestro almacén de datos. El proceso ETL es una parte muy clave en el cual se realiza la extracción, se realiza la carga de datos en nuestro almacén de datos y los que se transforman y se limpian, se filtran y se redefinen. Es decir, yo en el proceso ETL es donde voy a hacer todo lo referente para poder tener mi información legible, mi información íntegra, mi información, digamos, que sea correcta y que me permita sobre todo realizar el análisis adecuado de mis datos, ¿no? Tenemos el Data Warehouse que va a ser quien almacene ya la información en sí, pues toda la información de mi organización y en el cual pues se va a realizar pues ciertos elementos como el acceso, la administración y obviamente aquí es clave la parte de tener una flexibilidad, una facilidad para poder acceder a la misma, ¿no?
Las herramientas, podemos tener herramientas de visualización, herramientas de análisis, herramientas de navegación, herramientas de minado de datos, las cuales nos van a permitir sobre todo tener información, ya sea en forma gráfica, en forma digamos, numérica, con el fin de nosotros poder tener más claro, pues, la posibilidad de qué es lo que está pasando en la empresa, de qué decisiones puedo tomar y qué es lo que debería hacer, ¿sí? Y pues las herramientas OLAP también importantes, hablemos de los cubos OLAP, que eran quienes, bueno, de las herramientas OLAP que utilizaban los cubos de nuestro Data Warehouse con el objetivo de realizar cálculos de tanto de dimensiones, tablas de hechos, con el objetivo de utilizar agregación, sobre todo para mostrar pues a ciertos niveles la información y obviamente dichos cálculos de nuestros datos. ¿Sí? Las fuentes de información pueden ser de varios tipos y pues uno de los objetivos y de los principales acciones y sobre todo características que tienen los software que me permiten hacer ETL es darme esa flexibilidad de tener la posibilidad de que pueda consumir, de que pueda agregar información de varios orígenes de datos, ya sea textos planos, ya sea sistemas como tal, bases de datos de distintos orígenes, con el fin de que yo en mi proceso ETL realice todos los elementos y de hecho mi software ETL va a ser quien me permita dentro del software ETL realizar todos los elementos de conversiones de datos, las consultas, de hecho los selects puedo hacerlos en el software ETL con el fin de consolidar mi información adecuada y poder de hecho esta información irla pasando como tal ya una vez validada, transformada a mi almacén de datos, mi data warehouse. Las fuentes de información, como había dicho antes, pueden provenir de ciertos orígenes, como sistemas operacionales, como sistemas departamentales o fuentes externas. En este caso, los sistemas operacionales, sistemas que nosotros ya tenemos de pronto para cada uno de los áreas en las que trabajamos. De pronto tengamos un ERP, un CRM o cualquier otro sistema en el cual pues estemos utilizándolo para guardar información en una base de datos y dicha información nos va a servir sobre todo para el análisis posterior. Y es importante que se tome en cuenta esto previamente a la hora de nosotros realizar lo referente a la planificación. Si yo no hago una planificación adecuada de qué orígenes de datos, de qué datos voy a necesitar, va a ser muy difícil que yo tenga éxito a la hora de realizar pues mi respectivo análisis, ¿no? Entonces también vamos a tener sistemas de pronto departamentales en los cuales manejen su propia información y es muy posible que dichos sistemas pues tengan la posibilidad de tener distintos orígenes de datos como son hojas de cálculo, textos planos y cualquier otro tipo de elemento o fuente de datos, ¿no? Y también podríamos tener fuentes externas en las cuales pues mediante de pronto estudios de mercado, índices de la industria o datos públicos que podríamos encontrarnos de censos o estadísticas, ¿sí? Utilizarlos sobre todo para mi posterior análisis. Entonces, los orígenes pueden provenir o las fuentes de información pueden provenir de distintos orígenes con el fin de nosotros tener la posibilidad de que dichas fuentes nos permitan usar previamente mediante un proceso adecuado de ETL, pues conformar nuestro data warehouse y a su vez utilizar ser utilizado mediante una respectiva herramienta de inteligencia de negocios para poder realizar la toma de decisiones adecuada. ¿Sí? Es importante que nosotros hablemos de ciertos conceptos de los datos. Al hablar de calidad de los datos, hablamos de ciertos conceptos, que tenga precisión, que tenga integridad, que tenga coherencia, totalidad, validez, tenga disponibilidad y accesibilidad. Es importante sobre todo esto. Un concepto muy importante sobre todo es la integridad. ¿Qué entiende por integridad? A ver, alguien que me diga qué entiende por integridad. ¿Qué significa integridad de datos?
que está concentrada toda la información en un solo archivo. Bueno, eso sería mi data warehouse, ¿no? Concentrar toda la información. A ver, ¿qué entienden por integridad? Recuerden que integridad en algún momento lo revisamos en base de datos 2, revisamos las restricciones de integridad. ¿Y qué me permitían dichas restricciones? Tenía integridad de lo que les había indicado, tenía integridad de dominio, que eran para las columnas, de integridad de fila, que eran mediante las claves primarias, de integridad referencial, mediante claves foráneas. ¿Qué me permitía esta integridad? ¿O cuál es el Te objetivo? permite aplicar las reglas del negocio. Perfecto, O sea, en la integridad de pronto se podría definir que es como tal resguardar la información para que pueda ser confiable. Ya, sí, de hecho también es un concepto muy interesante, ¿no? La integridad habla de correctitud de los datos, de claridad de los datos, de que no tenga elementos duplicados, ¿sí? De que cumpla las reglas del negocio, muy importante. Si es que cumple las reglas del negocio es porque estableció una integridad adecuada. Y recordemos que yo integridad puedo crear integridad a partir de mi base de datos, ¿no? Ya habíamos visto que yo podría crear las constraints, que podía hacer las constraints en mis tablas y pues con eso hacía que pues la información que se iba a ingresar de mi base de datos pues sea mucho más clara, mucho más precisa, que sea correcta de acuerdo a lo definido inicialmente, pues como mi análisis que vendría a ser la parte del análisis previo antes de crear un modelo de datos. Entonces es importante que para tener calidad cumpla con esto, que sea precisa, que sea íntegra, que sea coherente, que tenga un sentido, que sea total, es decir, que nos dé la posibilidad de representar con esta información todo lo que es nuestra empresa, que sea válida, que esté disponible en cualquier momento y que tenga la posibilidad de ser accesible por quienes dependen o requieren esta información. Entonces, el concepto de calidad es muy importante, sobre todo, a tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos nuestros datos. Al hablar de ETL, nosotros hablamos de extracción, transformar y carga, y siempre es importante cuando tenemos un proceso ETL tomar en cuenta estos pasos. La extracción, recuperar datos de distintas fuentes, puede ser datos en bruto, puede ser datos estructurados, depende cómo sea la fuente de datos, ¿no? La limpieza, corregir los errores, eliminar en el caso de que exista duplicados, porque puede darse el caso de que tengamos duplicados cuando nuestro fuente de datos de pronto sea un archivo Excel, un texto plano, en donde nosotros no podemos controlar sobre todo elementos de duplicados. Entonces, sobre todo eso es muy importante, completar vacíos que no tengan nulos de pronto, o pues solo seleccionar información adecuada. Y en la transformación viene lo referente al estructurar, crear mi modelo de datos, crear las tablas adecuadas para yo poder llenar todos los datos en dichas tablas que tengan su estructura y de pronto a su vez, de pronto sus relaciones con el objetivo de que estos modelos me sirvan como análisis de las áreas, ¿no? Y pues la integración, validar la consistencia, integrar con distintos modelos de datos, es decir, utilizar de distintas fuentes y que se puedan integrar en un mismo modelo de datos. Y pues algo muy importante, la actualización, en el caso de que pues yo tenga la posibilidad de actualizar mi data warehouse, ¿no? Y por lo general las herramientas de ETL nos permiten o nos dan la posibilidad de crear jobs, de crear tareas programadas o tareas en las cuales yo ejecute de pronto la posibilidad de borrar la información o solo agregar nuevos elementos, ya depende pues cómo yo haya creado, como yo haya diseñado pues mi ETL, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? El proceso de limpieza, muy importante y sobre todo muy clave. Es importante realizar una depuración, identificar los elementos individuales, separar nombres. Por lo general nosotros hay bases de datos en las que está el nombre completo, ¿sí? Y pues algún momento necesitaríamos de pronto realizar un análisis de pronto por apellidos, por primer apellido, segundo apellido, y obviamente va a ser más complejo si está en un solo campo. De pronto dividir o segmentar el nombre por primer apellido, primer nombre, ¿sí? Todo ese tipo de cosas muy importantes. Corregir los valores individuales,
¿sí? En caso de que se comprueben datos de direcciones, de estandarizar los datos de direcciones, de pronto utilizar elementos que me permitan estandarizar nuestros tipos de datos y formatos, fechas, tipos de datos numéricos. Y lo siguiente viene con relacionar, buscar y relacionar registros, corrigiéndolos, estandarizando, eliminando duplicados, ¿no? Obviamente cuando ya se crean las relaciones en cada una de mis tablas. Consolidar la información y sobre todo aquí pues se utiliza una consolidación de datos con el objetivo de que la información cumpla con los parámetros antes mencionados. Las herramientas de TL van a tener elementos de diseño gráfico, nos van a permitir diseñar de pronto de forma gráfica nuestros procesos de TL, van a tener una gestión de metadata, van a tener una extracción, van a tener una transformación, una carga, un servicios de transporte y administración y operación. Aquí viene un concepto muy interesante que es la metadata. ¿Qué entienden por metadata? ¿Alguna idea? ¿Han escuchado este término? ¿No son los datos cabecera o como los que describen al conjunto de datos? Ya, bueno, Complementarios a los datos que estamos extrayendo. son datos de los datos, la metadata. Ujú. ¿Qué me permite tener la metadata? Me permite tener información acerca de los datos. Pongamos un ejemplo. No sé si en algún momento han visto una imagen. Cuando le dan botón derecho y ponen propiedades y ponen detalles de esa imagen, se dan cuenta que les aparece la resolución, les aparece la fecha cuando se tomó, de qué dispositivo se tomó, de qué tipo de archivo es, de qué resolución tiene, de cuántos DPIs tiene, de una imagen, ¿no? Esta es la metadata. Entonces yo también puedo tener de pronto metadata que me permita identificar ciertos elementos como un campo. ¿Qué sucede cuando yo tengo, supongamos que tengo un campo de tipo, digamos, del tipo de persona, ¿sí? Si yo no especifico, bueno, yo puedo tener, en el tipo de persona puedo tener, digamos, 4 valores, 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cómo sé qué significa el 1? ¿Cómo sé qué significa el 2, el 3, el 4? Y para eso viene la información que nosotros realizamos o cuando nosotros creamos o estamos de pronto modelando, qué sé yo, en una herramienta como Power Designer o cualquier herramienta que me permita realizar un modelado, en el que decimos, este campo que se llama tipo de persona va a tener una descripción que significa qué es lo que significa ese campo. De pronto yo tengo una nomenclatura que sea, digamos, tip, per, de acuerdo a mi nomenclatura que he escogido, pero por dentro yo voy a tener una descripción. ¿Qué significa esta descripción? ¿Sí? ¿Qué significa este elemento, este campo? ¿Para qué es usado? ¿Cuáles van a ser los tipos de datos que yo definí o permití? ¿Qué reglas tenía este campo cuando establezco integridad? Entonces, esa metadata que me permite identificar los datos, en qué consisten, cómo se los caracteriza, es la metadata, ¿no? Y esto es importante, sobre todo cuando nosotros hacemos un análisis, cuando nosotros hacemos primero un análisis de requerimientos y estamos creando nuestra base de datos, no es que vamos a crear una base de datos y vamos a dejar esta base de datos, de hecho, solo crear los campos, sino es importante que nosotros establezcamos este tipo de elementos que son la metadata, que nos van a permitir, sobre todo, a la hora de poder dar de pronto mantenimiento a mis datos, saber qué sucede con cada uno de estos datos. Entonces, los metadatos nos permiten identificar o tener datos acerca de los datos, otras palabras, ¿no? Y poder suministrar información sobre los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos y poder identificarlos, saber en qué consisten, cómo caracterizar a cada uno de esos campos, de esos datos que tengo, ¿sí? Eso en sí vendría a ser la metadata. Importante, pues, la extracción de esta información, la transformación que también la habíamos visto, la carga, de pronto aquí vienen elementos como cuando utilizamos un proceso ETL, cuando utilizamos una herramienta ETL, pues la carga depende mucho del destino en el cual voy a guardar. A veces pues yo tengo la posibilidad de seleccionar de varios orígenes y cargo
qué sé yo, un motor de base de datos, ¿en dónde va a estar mi data warehouse? ¿No? Los servicios de transporte, de qué de pronto protocolos y sobre todo qué elementos voy a utilizar para poder comunicarme con origen y destino y poder realizar sobre todo la carga de forma correcta, ¿no? Y la administración y operación, que depende mucho de la utilización de pronto de tareas programadas que me permitan de pronto actualizar mi data warehouse y poder tener información de pronto actualizada, ¿no? Algunos conceptos de data warehouse importantes de Hugh Watson. Aquí nos dice data warehouse es una colección de información. Ya habíamos revisado algunos conceptos, pero es importante sobre todo ver distintas percepciones de cómo algunos autores nos permiten identificar qué es para ellos un data warehouse, ¿no? Dice es una colección de información creada para soportar las aplicaciones de toma de decisiones. Aplicaciones de toma de decisiones, aplicaciones de BI. Bill Emmon nos dice es un conjunto no volátil de información que soporta la toma de decisiones orientado sobre un área integrado al tiempo, ¿no? Que habla de ciertos elementos como el área o pues un intervalo de tiempo y sobre todo tomar en cuenta esto, ¿no? A veces esto también es importante, ya que pues la información que nosotros tenemos debería ser validada con respecto a ciertos elementos como tiempo, ¿no? Ralph Kimball nos dice que un data warehouse da acceso a la información de la corporación o área funcional. El alcance de un data warehouse puede ser un departamento, puede ser un corporativo. Si hablamos de un departamento, ¿a qué correspondía esto? De lo que vimos en la anterior clase, de lo que ustedes expusieron. Si hablo de un departamento, un área, ¿a qué me estoy haciendo referencia? ¿A qué concepto o qué arquitectura de las que vimos en la anterior semana? Data Mart. Data Mart, correcto, ¿no? Sí, un Data Mart. Entonces aquí también es importante tomar en cuenta. Un Data Warehouse es algo bastante grande y utilizado a nivel corporativo, pero si hablo de un departamento, hablo de algo pequeño o algo mucho más reducido, ¿no? Otro elemento también de Data Warehouse de Hugh Watson habla del concepto Data Warehousing. ¿Qué significa Data Warehousing para él? Dice, es el proceso completo de extraer información, transformarla y cargar. Es decir, está hablando del proceso ETL. Sí, en un Data Warehouse, ojo, Data Warehousing es hacer un proceso ETL, cargar en un Data Warehouse, ¿sí? Y el acceso a la información por los usuarios finales, el consumo de esta información mediante de pronto una herramienta o aplicación de inteligencia de negocios, ¿sí? Entonces, un concepto bastante interesante lo que significa Data Warehousing. Vamos a ver otro concepto también de Shannon que nos permite decir, descubres un valor real de un data warehouse cuando alguien puede encontrar detalles importantes, ojo, muy interesante, en la información y te dice que algo que puede generar la diferencia, que puede generar un cambio. Entonces, eso es importante, ¿no? El valor real de un data warehouse es cuando realmente aportó a poder realizar un cambio, a poder de pronto realizar, si estoy haciendo un análisis de ventas con la competencia, a poder dar la posta para generar dicho cambio. Entonces, muy interesante esto, ¿no? Aquí tenemos ciertos elementos como conceptos de Data Mart, como los Data Mart dependientes, en los que voy a tener fuentes de datos, voy a tener distintas fuentes de datos, las cuales mediante un proceso ETL son generadas, se generan de hecho un data warehouse y pues los data marts consumen de este gran data warehouse y obviamente dan aporte o soporte a cada una de sus áreas. ¿Sí? Y pues acá tenemos los data marts independientes en los cuales todos consumen de varias fuentes, pero no necesitan de un data warehouse, no necesitan de un almacén de datos del cual consuman la información, sino directamente lo hacen de las fuentes de datos y estas obviamente permiten proporcionar la información adecuada a los data marts y sobre todo los data marts proporcionan la información de análisis a los usuarios finales, ¿sí? Aquí están las estrategias antes mencionadas. La anterior, Imon nos dice que
se puede definir un data warehouse corporativo, ojo, a partir de él se va construyendo modelos de análisis a distintos niveles o departamentos, es decir, los data warehouse que habíamos visto en primera instancia, los dependientes, ¿sí? Y que nos permite indicarlos, establecer una estrategia de arriba hacia abajo, es decir, desde el almacén de datos más grande hacia tener una estrategia sectorizada o segmentada para cada área, ¿no? Y pues los data mart que vendrían a ser independientes definidos por ese concepto que nos dice Kimball, que dice construir distintos data marts que cubran las distintas necesidades de la organización sin necesidad de tener un data warehouse, ¿sí? Entonces, dos conceptos que se los pueden aplicar dependiendo, obviamente, en la necesidad que yo tenga. Si es que yo tengo lo más adecuado, si yo tengo una corporación, una empresa bastante grande en donde tenga muchas áreas, de preferencia creo un data warehouse en donde las demás áreas vayan sacando la información. Si es algo pequeño, pues utilizaría el siguiente concepto, ¿no? Que es que cada pequeña área empiece a utilizar data marts independientes para dar la posibilidad de análisis a cada área, ¿sí? Hablamos de la metadata. Aquí nos dice el concepto, la información de la información contiene el significado de los componentes que reciben un data warehouse o data mart de sus atributos, qué significa cada uno de sus atributos, para que pues si el usuario lo revisa tenga la posibilidad de que esta información sepa cómo interpretarla, ¿no? Vamos a tener el ODS también o el Operational Data Store que me permite consolidar datos de distintas fuentes no integradas y pues facilita un acceso en línea y proporciona información integrada con el fin de facilitar la toma de decisiones, sobre todo en distintas áreas. Sus datos dice que son volátiles y permiten o se actualizan en tiempo real. Esto es importante tomar en cuenta que significa un data store operacional. Los factores para implementar un data warehouse, siempre es importante tomar en cuenta estos 4 factores. Dice que el tamaño y volumen del data warehouse es importante tomar en cuenta para la implementación, la complejidad de los esquemas de datos, el número de usuarios que voy a tener de forma concurrente y la complejidad que van a tener dichas consultas. Y sobre todo para la gestión del data warehouse, tomar en cuenta estos 4 aspectos también, que vendrían a ser la alta disponibilidad, el rendimiento del mismo, las copias de seguridad que tendría y cómo recuperar en el caso de que tuviese algún fallo o sobre todo algún elemento que pueda dañar la información, y la recuperación física en caliente, ¿no? Aquí de pronto tener servidores que me permitan tener la posibilidad de que en el caso de una falla pueda seguir funcionando, ¿no? Que no tenga ningún tipo de problemas, ¿no? O pues que tenga procesos que permitan generar la información de forma adecuada, ¿sí? Para la migración o la recuperación de la información de mi almacén de datos o data warehouse. ¿Qué herramientas podemos tener de inteligencia de negocios? Generadores de informes. Vamos a tener herramientas de usuario final o consulta de informes. Estas herramientas vendrían a ser las herramientas de reporting y querying, que habíamos también revisado en un momento, las herramientas OLAP y herramientas que me permitan hacer dashboard y scorecard. En todos los casos, pues vamos a contar con ciertas herramientas y a su vez, pues el proceso como tal de data warehouse y inteligencia de negocios requiere pues obviamente un presupuesto y tiene un costo, ¿no? Va a haber herramientas que nos van a permitir realizar pues de forma un poco más, se podría decir, dinámica la obtención de nuestros datos y sobre todo pues realizar hasta cierto punto consultas o sobre todo ciertos elementos o acciones con nuestros datos, pero obviamente la mayoría de este tipo de herramientas va a tener un costo y este costo obviamente se debería ver reflejado en un presupuesto, ¿no? Y por eso es importante realizar una planificación, ¿no? Algo que acotar, las herramientas OLAP habíamos revisado en un momento con el uso de nuestros datos dimensionales que tenemos en nuestro almacén de datos o data warehouse, las herramientas de dashboard que son bastante interesantes, que nos muestran elementos como gráficos, que pues además de tener nuestros datos en tablas y todo esto, pues nos permiten representar la información de forma gráfica, que de hecho es mucho más fácil poder interpretarla y sobre todo mucho más útil, ¿no?
herramientas de planificación y modelización que me permiten hacer modelos, simulaciones con lo referente a presupuestos, previsiones, ¿sí? Y proveen de elementos como scorecard, ¿no? Y herramientas de minado de datos que me permiten, basados en elementos estadísticos, nos permiten sobre todo tener la posibilidad de ver la información. Es importante que en las herramientas de minado de datos, hay ciertos software bastante vasto para hacer esto, herramientas de minado de datos. Yo he utilizado mucho esta herramienta R y pues es bastante útil, pero se basa en modelos estadísticos para la predicción, sobre todo de ciertos elementos. Y en algún momento pues dice algún artículo que me permitía, de acuerdo a los datos que tenía de calificaciones, de pronto estudiantes de una determinada carrera, predecir cuáles sería el modelo adecuado para, pues, obviamente, tener menos deserciones de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas herramientas de minado de datos son bastante interesantes y, de hecho, pues, nos permiten interpretar patrones de cómo la información se comporta con respecto al tiempo y, pues, poder tomar decisiones adecuadas y, sobre todo, correctivos a la hora de nosotros aplicar en nuestro negocio, ¿no? Vamos a también a revisar lo referente al procesamiento OLAP, que esto pues de hecho ya lo habíamos visto un poco más a detalle, y OLAP basa su información en elementos multidimensionales, realiza análisis de información utilizando pues las dimensiones, y obviamente para tener dimensiones adecuadas en mi almacén de datos yo debo tener definidas claramente mis dimensiones tomando en cuenta los anteriores elementos que habíamos hablado, que debe tener ciertas características, que debe tener ciertas condiciones que pues la data debe cumplir. Los tipos de OLAP que se habían revisado, que también habíamos revisado, eran los análisis o las herramientas de tipo OLAP relacional, multidimensional, híbridas, y las herramientas de tipo OLAP o DOLAP, también conocidas como desktop, que nos permite tener la información en forma local. Obviamente las anteriores son basadas en procesos de cliente-servidor. La información OLAP permite tener en el cliente la información y pues solo se actualiza la información en el caso de, bueno, estaría en forma local, y pues en el caso de que necesitaría, pues obviamente se haría el requerimiento o el proceso ETL para obtener la información, ¿no? Las herramientas de Data Mining más o menos tienen esta forma. Aquí hay una herramienta que dice Oracle Data Miner y pues fijémonos que hay ciertas características en las cuales podemos tener histogramas, podemos tener polígonos de frecuencia, podemos tener curvas de ojiva que nos van a permitir sobre todo un análisis adecuado de esto, ¿no? Pues la información gráfica como tal para el usuario es mucho más relevante, ¿no? Él puede saber cómo está la tendencia de mis datos. Pues, y esto pues a su vez es muy útil, ¿no? De poder para la toma de decisiones. Hoy en día pues nos hemos dado cuenta mucho, sobre todo en esta crisis que ha habido, que hablan mucho del aplanamiento de la curva y que si hay menos casos va a haber menos saturación del sistema sanitario y todo eso. Entonces todo esto en base a los datos de contagios, en base a los datos de pruebas y todo ese tipo de análisis de información sirve para la toma de decisión. Entonces las herramientas de minado de datos nos permiten dar elementos y sobre todo basándonos en modelos estadísticos para presentarnos la información y sobre todo al final predecir o tener la posibilidad de tomar decisiones. Herramientas de visualización, ¿sí? Que nos permiten tener datos, además de nuestros datos en forma de filas, columnas, tenemos nuestra información de forma gráfica como un dashboard en el cual podemos tener nuestros datos ya sea en forma gráfica de pastel o pues podemos ver aquí en gráficos de temperatura en donde podemos saber cuáles son los elementos críticos, ¿no? Y pues a su vez tomar decisiones. Esto es muy importante. Sobre todo también esto de los usuarios de herramientas BI y poderlos identificar también es interesante. En esta pirámide tenemos todos los
distintos tipos de usuarios y podemos clasificar en dos tipos de usuarios, los productores de información y los consumidores de información. En la parte baja de la pirámide tenemos los clientes, proveedores, ¿sí? Que pueden utilizar informes interactivos. Los usuarios no habituales como directivos, gestores o responsables utilizan de pronto hojas de cálculo, cuadros de mando, ¿sí? O consultas ad hoc también. Y los usuarios avanzados permiten utilizar herramientas Zolab y consultas ad hoc. Y pues como tal los usuarios estadísticos, autores de informes permiten utilizar herramientas como minado de datos o diseños, herramientas que me permitan diseñar informes. Tenemos entonces desde una funcionalidad alta hasta una funcionalidad baja la clasificación de nuestros usuarios y qué tipo de herramientas podemos proveer a cada uno de ellos. ¿Sí? Como conclusiones, inteligencia de negocios se compone de elementos, como hemos visto inicialmente, como son las fuentes de información, herramientas de ETL, los data warehouse, data mart, y obviamente las herramientas que nos permiten en sí, pues, analizar toda esta información. El proceso viene desde un elemento sustancial, que es sobre todo las fuentes de información, el proceso ETL, y llegar a tener un data warehouse. Si yo no hago este tipo de elementos, no voy a poder hacer inteligencia de negocios. Algo importante que nos dice aquí, que gracias a la inteligencia de negocios podemos identificar lo que está pasando, entender por qué pasa, ayudar a predecir lo que va a pasar y tomar las medidas necesarias, ¿sí? Esto es lo clave de toda la información que tenemos. El sentido o el valor que podemos dar a todos los datos que nosotros estamos guardando en nuestra base de datos y el análisis posterior de todo esto nos va a dar el valor agregado de lo que hemos hecho. Entonces, no solo está pues en realizar un análisis o sobre todo guardar la información, sino en hacer procesos como estos que de hecho den un valor agregado, den un aporte sustancial a los procesos y a las estrategias que va a tener una organización. Recomendaciones importantes, siempre que vamos a hacer un proceso de inteligencia de negocios, como hemos visto, requiere de ciertos elementos, ¿no? Del ETL, requiere del Data Warehouse, del Data Mart y sobre todo herramientas que me permitan visualizar. Primero, hacer una planificación. ¿Qué significa esa planificación y qué está inmersa esta planificación? Sí, como vimos en la parte de ETL, es importante definir qué origen, qué fuentes de datos voy a tener, qué tipos de datos cómo voy a estandarizar, cómo voy a integrar la información, contemplar los elementos como la información y cómo se necesita. También en la planificación es importante, sobre todo, si es que yo voy a realizar un proceso de inteligencia de negocios, tomar en cuenta pues ciertos elementos, herramientas que nosotros tenemos o contamos por ahora para hacer inteligencia de negocios. Va a haber herramientas pagadas, va a haber herramientas de pronto gratis o herramientas que me permitan usar hasta cierta funcionalidad cuando nosotros vamos a utilizar, ¿no? Detallar el uso de los mismos, de la información que voy a necesitar, determinar a quién va dirigido este estudio y por qué voy a hacer este estudio, para qué lo voy a realizar y analizar minuciosamente los aspectos técnicos, ¿no? Tiempos de respuesta, integración, seguridad, navegación, entorno gráfico y también algo muy importante, costos. Si uno verifico los costos, entonces pues vamos a estar en inconvenientes, ¿no? No está dentro de mi planificación y no puedo realizar un análisis adecuado de la información que yo tengo, sobre todo de mis datos, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta esto, sobre todo a la hora de nosotros realizar un análisis adecuado de nuestros datos, ¿sí? Estas recomendaciones, tomar en cuenta que además de esto, además de analizar los tiempos de respuesta, integración, seguridad, también es importante analizar el tema costo. Una herramienta de inteligencia de negocios, una herramienta como esta puede que incurra en un costo y si de hecho pues voy a realizar algo a una gran escala y esto no está en el presupuesto de la organización, pues debería pues ver la posibilidad de realizar un análisis adecuado de qué herramientas puedo utilizar. ¿Sí? Aquí hay un poco de bibliografía de Kano Joseph, donde pueden verificar información de la que hemos hablado. Es importante que se realice o se revise la información esta. De igual forma vamos a
vamos ya a empezar a realizar elementos prácticos. Ya hemos visto la mayoría de conceptos y ahora sí vamos a empezar a utilizar elementos prácticos, y para eso es importante que nosotros echemos a funcionar el software que les acabe de indicar. Por favor, me indican si hasta el momento alguien ya pudo descargar o todavía no. No, profe, todavía no. Todavía Sí, no. profe, yo ya lo tengo. Todavía no, también Inge está medio lentejo mi internet del día de hoy, perdonen. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches. noches, no todavía. Ok, bueno, primero vamos a revisar ciertos elementos de configuración, ¿sí? De configuración de este software, que quisiera que pues lo realicemos pues previo a una vez que ya se descargó el Pentaho, pues ustedes puedan ejecutarlo, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla con el ánimo de poder mostrar cómo utilizar dicha información, y para eso me dan un segundito. Estoy verificando la pantalla que les voy a compartir y quisiera pues que aquí, esto sí, lo van a poder hacer todos. ¿Alguien no ha instalado Java aún? Bueno. Tengo instalado. Por el silencio. Sí, tenemos instalado, Inge. Asumo que todos. Entonces, ok. Entonces, el Pentaho que están descargando, independientemente del lugar donde descarguen dicho elemento, no es necesario instalar, ¿sí? Solo es importante que lo tengan en un directorio, que sepan dónde lo guardaron. Si desean pueden crear un acceso directo, ya les voy a mostrar cómo. No necesita instalarse. Este software no necesita instalación. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a compartirles toda la pantalla para que puedan ver los mensajes, sobre todo los cuadros de diálogo y demás, ¿sí? Para que puedan visualizar. Ok, vamos entonces, primero, no sé si están visualizando aquí la pantalla del explorador de Windows, ¿sí? De mi computador. Ok, aquí tengo, primero yo tengo descargado Pentaho en ese directorio. Fíjense que no tengo en el directorio ese, sino en otro directorio, y aquí tengo un directorio que dice Pentaho y están las dos versiones, las que están puestas en el internet. Les había dicho que descarguen la 9, de preferencia, ¿no? Que era la última. Entonces yo aquí tengo, de hecho, el Pentaho descargado, ¿no? Vamos a comprobar o vamos a verificar dónde está Java. Primero nos vamos al directorio C. Doble clic, nos vamos a Program Files o archivos de programa, si lo tienen en español, ¿sí? Archivos de programa, pero vamos a tener dos versiones de archivos de programa. Una que dice archivos de programa o Program Files, que está sin el x86. ¿Y cuál es la diferencia? El uno es para computadores que trabajen con 64 bits. Asumo que la mayoría debe tener procesadores que trabajen en 64 bits. Así que el Java se les debe haber instalado, bueno, se instalen los dos, ¿sí? Pero de preferencia vamos a utilizar el que tiene la versión de 64 bits, ¿sí? Damos doble clic. Buscamos el directorio Java. Tenemos el directorio Java. Y aquí vamos a tener, en mi caso yo tengo el JDK y tengo el JRE. Con los dos debería funcionar, ¿sí? Entonces, si yo voy a ocupar en primera instancia el JRE, que también es lo mismo que utilizar el JDK, ¿sí? No importa cualquiera de los dos. En este caso voy a utilizar el JRE, ¿no? O bueno, voy a utilizar el JDK, para que creo que la mayoría debe tener el JDK porque deben tener Java instalado en sus computadores, ¿sí? Entonces, fíjense, ingreso a Java y me voy al bin. Y aquí en el bin tengo todos los archivos ejecutables de Java, ¿no? Uno, que de hecho es importante para poder ejecutar Pentaho, es este que dice Java w.exe, que está en el JDK y también en el JRE, ¿sí? Una diferencia del JDK y el JRE es que en los dos, pues vamos a tener, en el JRE, pues tenemos más librerías. Y en el caso, pues de algunos componentes u otro software que se utilice, de pronto, pues
van a estar orientadas en esta librería, ¿no? Pero la mayoría de elementos, cuando nosotros utilizamos algún programa que utilice Java, por lo general van a ubicar este directorio, ¿no? Ok, cualquiera de los dos directorios, entonces, JDK, JDK, voy por JDK, ¿sí? Me voy al bin, aquí, JDK, luego al bin, y aquí voy a copiar ese directorio que tengo arriba. Si se fijaron, le doy un clic aquí en la barra de dirección y copio ese directorio. Una vez que copié ese directorio, lo siguiente que voy a hacer es dar botón derecho sobre este computador, ¿sí? O this PC, en mi caso lo tengo en inglés, este computador o este equipo, me parece que dice, botón derecho, propiedades, ¿no? Voy de nuevo. Botón derecho, propiedades. ¿Ya? Aquí vamos a tener una opción que dice configuración avanzada del sistema. ¿Ya? En la configuración avanzada del sistema, le vamos a dar un clic y se nos va a abrir este cuadro de diálogo. ¿Todos hasta ahí? ¿O alguien se atrasó? Sí, todos. Sí, profe. Si alguien se atrasó, lo puedo repetir. Sí, repítalo, por favor. Ok, vamos de nuevo. Repita, Ángela. Ok, estoy en el explorador de Windows. Primero, ojo, copio el path de Java, ¿no? Ubico dónde está Java y lo voy a copiar. ¿Sí? Lo pongo botón derecho, copiar. ¿Sí? ¿Dónde estaba Java? Estaba ubicado en el C, Program Files o archivos de programa. Me voy donde dice Java, JDK, si es que tengo JDK, si es que tenía JR, utilizo el JR, no hay problema. Cualquiera de los dos, pero en el directorio bin. Y aquí copiaba este directorio. ¿Sí? Luego, en este donde dice este equipo, me parece que debe decir en el caso de ustedes, botón derecho aquí, y le doy un clic en propiedades. Y se va a abrir esta ventana, en la cual voy a tener la opción que dice configuración avanzada del sistema. Ya, Inge, gracias. Damos un clic en configuración avanzada y nos aparece este cuadro de diálogo que dice las propiedades del sistema y de hecho está en la pestaña que dice avanzada. En la parte de abajo tenemos un botón que dice variables de entorno o en inglés environment variables, variables de entorno. Le damos un clic aquí abajo donde dice variables de entorno. Y se nos abre este otro cuadro de diálogo. ¿Sí? Primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos en la sección donde dice System Variables o variables del sistema, en la parte de abajo. Y vamos a ubicar una variable que diga path. ¿Sí? Una variable que se llama path. La variable path, vamos a editarlo. Podemos seleccionar dicha variable y le damos un clic en Edit o también un doble clic que hace lo mismo. Y aquí vamos a tener todas las variables del sistema. Ya vamos a ver para qué sirven estas variables y por qué son importantes. Como aquí no hay ninguna variable, bueno, aquí no tengo ninguna variable de Java, por ejemplo, no hay el path de Java, yo pongo nuevo y aquí voy a copiar, solo si es que no hubiese, ¿no? Si es que no hubiese este path que estoy pegando aquí, que era el que copié inicialmente, este de aquí, si es que no hubiese, pues lo voy a poner o doy un clic en nuevo, ¿sí? Voy de nuevo, doy un clic en nuevo y me aparece este lugar para poner o pegar el valor de la dirección. Si es que no copié, tengo la opción de darle un clic en Browse y voy buscando el directorio que necesito, ¿sí? Aquí copiamos el Program Files, Java, JDK o JDE, pero hasta el directorio bin. ¿Sí? Una vez que hicimos esto, le damos un clic en OK, de tal forma que ese path ya fue registrado. Si no, ingreso de nuevo y puedo ver que al final sí sigue registrado ese valor, ¿sí? Este va a ser el primer paso a verificar. El siguiente paso
En el mismo lugar donde dice variables del sistema, vamos a darle un clic en el botón que dice nuevo o new, si es que estuviese en inglés. Nuevo. Y aquí vamos a poner este nombre de variable. Java Home. ¿Sí? Y vamos a pegar el mismo path, pero aquí vamos a borrar el bin. ¿Sí? Puede ser con el slash o le puedo quitar el slash, no importa. Lo que estoy indicando es el path donde voy a hacer referencia al Java Home o pues donde va a estar la raíz de Java. ¿Sí? ¿Estamos? Una vez que puse el nombre de la variable, puse el path, ojo, aquí va sin el bin, en el otro iba con el bin, ¿sí? Y pongo OK. La variable debería aparecer aquí, ¿sí? En donde dice variables del sistema. Acá arriba no hacemos nada, ojo, acá arriba no, solo donde dice variables del sistema. ¿Sí? Una vez que hice estos dos procesos, pongo OK, otra vez OK, y ahora vamos a validar que esté correcto o que funcione lo que yo hice. ¿Cómo valido? Presiono la opción para ejecutar y pongo CMD. ¿Sí? Puede ser de esa forma, o si no, aquí pongo, en buscar, pongo CMD. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Lo importante es que abramos una ventana de línea de comandos. ¿Sí? Voy a hacer un poco más grande para que puedan visualizar lo que voy haciendo. ¿Sí? Ahí está un poco mejor. Y aquí voy a poner lo siguiente. Echo y entre símbolo de porcentaje voy a poner Java Home. No importa si pongo con mayúsculas o minúsculas, igual debería reconocer. Y como resultado debería darme el path que yo puse en esta variable. ¿Sí? De acuerdo, eso sería lo primero que vamos a hacer. Alguien me dice si tuvo algún inconveniente haciendo esto. No. No, Inge. ¿Quién tuvo inconvenientes? Me indica, por favor. Para poderle asistir, una vez que tenga inconvenientes, para que comparta la pantalla y poderle asistir, por favor, es importante que esto funcione, ya que de acuerdo a esto, se va a hacer la actividad la siguiente semana, que va a ser, de hecho, validada mediante la participación en clases, y de pronto también el examen se haga utilizando Pentaho, así es que van a necesitar también que pues esto esté funcionando, y por eso necesito que esta primera parte esté operando. Si alguien tuvo algún inconveniente, este es el momento que me diga para poderle asistir. Por favor. Si no me han dicho nada, asumo que todos tienen de forma correcta. Ok, todos tienen de forma correcta. ¿Quién ya descargó el Pentaho? Yo, Inge. Ok, vamos a ver cómo hacer ahora funcionar el Pentaho, ¿sí? Y para eso me van a poner atención también. Una vez que ya descargué el Pentaho, esto lo vamos a ir revisando con todos, que funcione con todos, y eso sería muy importante, ¿sí? El Pentaho yo lo descargué y está en el directorio A, en ese directorio que yo tengo, dice Pentaho y tengo la versión 9, ¿sí? Donde está el directorio donde descargué. Doy doble clic, tengo Data Integration y dentro de esto tengo, voy a cambiar, hacer los dos iconos un poco más grandes para que puedan visualizar. Voy a tener un icono que se denomina, bueno, un ejecutable que se llama de esta forma. De hecho, voy a ponerle una marca para que puedan ustedes ver en sus pantallas. ¿Sí? El archivo que voy a ejecutar es este que dice aquí. Si se dan cuenta, es pum.bat. ¿Sí? Si por alguna razón
no lo tuviese, ¿sí? Debería verificar que mi descarga fue correcta. Debería existir este archivo BAT, ¿sí? Este es el que va a permitirme funcionar. Si es que yo no quiero estar teniendo que recordar, ejecutar cada vez este archivo, podría crearme un acceso directo y pues de esta forma, déjenme detener la presentación, y de esta forma podría ejecutarlo solo con doble clic en el escritorio, ¿no? Eso ya depende de ustedes, cómo deseen, ¿no? Entonces, este va a ser el archivo. ¿Cómo sé que es el archivo correcto? Va a haber casos en que me dijeran, bueno, tengo Spoon, pero no tengo la extensión BAT, pero sí me doy cuenta de este icono, ¿verdad? Que es un archivo por lotes. ¿Cómo verifico que es un archivo por lotes? Botón derecho, propiedades, y aquí me va a decir que este Spoon va a ser un archivo de Windows, un archivo por lotes, aquí va a indicarme en español, un archivo por lotes, y fijémonos que en la descripción dice que es un spoon.bat, ¿sí? Aquí vamos a verificar que el archivo sea .bat. ¿Estamos? Una vez que hice esto, ¿sí? Tengo dos opciones. Le ejecuto dándole doble clic. Si es que estoy como administrador, no habría problema, pero si es que no estuviese con un usuario administrador, tengo que hacer botón derecho, ejecutar como administrador. De tal forma que me va a salir un mensaje, le pongo, ok, va a ejecutarse un código en la línea de comandos, ¿sí? Y se va a demorar un poco. La primera vez se demora un poco, ¿sí? Se va a tardar un poco en realizar la carga. Aquí vamos a esperar y ya les voy a indicar cómo aparecería una vez que ya tenga listo o que esté cargándose el Pentaho. Se va a demorar. Parecería que no hizo nada. No es necesario ejecutar varias veces. Sí, solo ejecuté una vez y estoy esperando. Y os digo porque aquí, fíjense, me apareció un icono, ¿sí? Que es el mismo icono que tengo aquí en la barra de tareas. Si le doy un clic a ese icono, me empieza a aparecer este programa que dice Pentaho Data Integration, ¿sí? Se va a demorar, ojo, se va a demorar un poco la primera vez, unos minutos, y va a cargar. Sí, como ven, todavía se demora inicialmente. Sí, y se demora un poco, pero sí carga, sí va a cargar. Se demora un poquito. Depende ya un poco del procesamiento, sobre todo del computador. Yo he probado desde Core i3, ha funcionado un poco más lento, claro. Yo tengo en mi computador, como pudieron ver aquí, tengo un procesador, un Core i5 de 7ª generación, 8 en RAM, y funciona bien, ¿no? Funciona bien. Como es la primera vez, pues se demora un poco. De ahí las siguientes veces ya se optimiza su carga y pues va a ser mucho más fácil el uso de este programa, ¿sí? Ya se me instaló. Sí, tú tienes un procesador más efectivo. Yo le iba a preguntar, dije, si estaba bien que le saque la madre a la máquina. Sí, se demora inicialmente. Se demora. Pero aquí carga, por ejemplo, ¿sí? Ya cargó. ¿Sí? Este es Pentaho. ¿Sí? Aquí tenemos, ojo, lo que habíamos visto, transformaciones y jobs, es importante. ¿Qué es una transformación? Es el proceso ETL y los jobs que me permiten tener tareas programadas, ¿no? Fíjense, tengo todas estas herramientas. Si yo pongo nuevo, por ejemplo, una transformación, que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer, aquí vamos a ver, solo le estoy mostrando, ¿no? Todavía no vamos a hacer nada porque lo ideal sería hacerlo con todos. Aquí tengo los elementos de entrada, fíjense, distintos orígenes de datos. Fíjense aquí,
archivos CSV, XML, tengo JSON, LDAP, en el caso de que esté haciendo, tengo OLAP, tengo tablas, ¿sí? Entonces es bastante versátil esta herramienta. ¿Por qué utilizo esta herramienta? Porque no necesitamos instalar y de hecho es gratis. Hay otra herramienta también que utilicé desde Microsoft, que es el Integration Services, me parece, que me sirve para hacer ETL, pero obviamente tiene un costo, es mucho más pesada y pues no está al alcance de todos, ¿no? Yo creería que con esta herramienta, y de hecho es bastante potente esta herramienta, podríamos hacer muchas cosas. ¿Qué es lo único que necesitamos? Variables de entorno, lo inicial una sola vez hacer esto, la siguiente vez solo ejecutar el pentaho. Quiero que veamos algo y por qué es importante estos dos primeros pasos que hicimos, esta creación de las variables. Voy a cerrarlo, ¿sí? Aquí tengo el pentaho, ¿no? Algo también interesante, aquí tengo el directorio del pentaho, algo interesante que no sé si lo sabían, es que yo puedo ejecutar una línea de comandos en cualquier lugar, ¿sí? Siempre que yo ejecuto el cmd, aquí me aparece, por defecto me aparece, si se fijan aquí, me aparece el directorio de users y el usuario que yo tengo, ¿sí? Pero yo puedo ejecutar una línea de comandos desde cualquier lugar. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, doy un clic aquí en la barra de dirección y pongo cmd. Y automáticamente la línea de comandos va a aparecer con el path de donde ejecuté ese cmd, ¿sí? Algo bastante interesante y muy útil a veces cuando necesito acceder a un programa que se ejecuta con la línea de comandos y no quiero estar poniendo cd, el nombre del directorio, cd, el nombre del directorio y poner algo bastante engorroso, ¿sí? Ahora, les voy a dar la razón por qué hicimos estos dos pasos previos. Yo pongo aquí spoon.bat, que sería el archivo que está en Data Integration. Al ejecutar, fíjense esto muy importante. Dice using Java Home. ¿Sí? Y se dan cuenta que se ejecutó de hecho un poco más rápido, ¿no? Mucho más rápido la segunda vez. Se ejecuta un poco más rápido. ¿Sí? Y pues funciona bastante bien, ¿no? Entonces aquí, esto es de hecho, la razón por que nosotros ejecutamos este que dice Java Home. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, aquí fíjense, de pronto por el directorio de Java, como le dejé con una barra, me puse // pero no se hace lío mucho, funciona, ¿sí? Y pues, algo importante, siempre que ejecuto desde la línea de comandos, tengo la posibilidad de saber si es que hubo un error o no, y a veces esto me da una evidencia si es que encontró, ¿no?, el pad adecuado. Aquí me va a decir, fíjense, hace un debug de Java Home, y si es que hubiese un error o no encontraría, me daría un error. El archivo que ejecuta es el Java W, ¿sí? Aquí ya está el pentaho, se ejecuta mucho más rápido la siguiente vez. Solo la primera vez se tarda un poco, de ahí las siguientes veces, de hecho, se optimiza un poco más su ejecución, ¿sí? Entonces, quisiera que una vez que vayan descargando, vayan indicándome quiénes ya llegaron hasta este punto, por favor. Vamos a dar un tiempito para que se vaya descargando y vayan mostrando. Quisiera también algo importante para ir teniendo una estadística o una idea de quiénes han descargado. Quisiera que de quienes ya les funcionó este paso que yo hice, quisiera que vayan levantando la mano en la sección de participantes para yo tener una idea de cuántas personas ya, pues, ya tienen funcionando, ¿sí? Y eso sería muy importante. Por favor, vayan levantando quienes ya les funcionó esto. Quienes llegaron hasta esta pantalla, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que funcionó el pentaho, ¿sí? Entonces vamos a dar unos minutitos hasta que vayan de a poco haciendo, ¿sí? Y pues van levantando la mano. Inge, una pregunta, disculpe. Me apareció Pentaho Data Integration no responde. ¿Podría finalizarle la tarea, eliminarle el proceso y volver a iniciar? ¿No daría problema o mejor le espero? No, pone la opción que dice esperar, ¿sí?
Ponle esperar. Por eso, bueno, yo les puse dos alternativas, ¿no? La versión 9 de pronto está dando inconvenientes, pero la aprobada, la que yo he usado mucho, es la versión 8. De ahí son iguales. Creo que cambia un poco. Voy a, por ejemplo, ejecutar la versión 8, ¿sí? Fíjense aquí y voy a salir. Voy a ejecutar la versión 8. También funciona igual. Aquí es la versión 8.3. Aquí también tengo el spoon, ¿sí? Ejecuto, hace lo mismo, ¿sí? Y pues, obviamente la primera vez se demora un poco, pero si es que te da mucho problema, podrías utilizar como alternativa la versión 8.3. ¿Sí? Esta versión 9 lo que estaba utilizando es con el objetivo de ver qué otras cosas tiene, pero debería tener información similar a la que tenemos en la versión 9. Obviamente la versión 9 debería tener más elementos. Fíjate, la versión 8. A veces funciona, a mí me funciona. De hecho, el anterior semestre di clases con esta versión y no tuve inconvenientes realmente. Pero ahí tienen las dos opciones, ¿no? De hecho, los menús y todos son iguales en los dos, así es que de pronto tenga alguna opción más. Y eso pues quería un poco revisar. No lo he revisado a fondo, pero no habría problema. Como alternativa pongamos la versión también la 8.3 descargarse para en el caso de que tuviese algún inconveniente. Y de ahí, pues la interfaz es muy similar, muy similar. La ventaja de utilizar esta herramienta de Pentaho es, como les digo, no necesito estar instalando nada. Sí, puedo ubicarlo en cualquier lugar y si quisiera, pues generaría un acceso directo y ya tengo el lugar para la ejecución, ¿no? De preferencia, siempre cuando usemos esta herramienta como Pentaho, deberíamos tener privilegios de administrador para poder usarlo, ya que pues si no tenemos no va a poderse ejecutar. Bueno, la primera vez siempre se demora un poco. Esperemos para que vean, la interfaz es igual, es bastante similar. Bueno, hasta ahora tengo 5 personas que ya funcionó. Fíjense, la interfaz es igualita, ¿sí? Aquí como que le pusieron más negrita a estos iconos, pero de ahí exactamente lo mismo. Pongo nuevo, transformación, el menú es igual. Y aquí tengo los input, tengo los output y los demás datos. Aquí tengo Data Warehouse, fíjense, puedo hacer combinación de Data Warehouse y una serie de elementos bastante interesantes, ¿no? Pentaho Server, ¿sí? No le he explotado al máximo este software, pero es bastante bueno. En lo que he hecho, pues es bastante bueno, ¿sí? Pues por favor, vamos levantando la mano quienes ya vayan realizando esta acción para ver si es que hacemos alguna pruebita el día de hoy, veamos cómo nos va con todos, pero demos espacio a que lo puedan hacer todos. Y si alguien tuvo algún inconveniente, por favor, lo que hacemos es dar la posibilidad de que comparta la pantalla y poderle guiar y sobre todo ver qué inconvenientes tiene. Lo importante es que hoy funcione a todos. Espero que a todos les haya funcionado. Ayer, pues, en el curso de ayer, a la mayoría le funcionó, unas cuantas personas tuvieron inconvenientes, pero más era por la parte esta del internet, de la descarga, creo que ese ha sido el factor, eh, el Sí, problema. Inge, la descarga se está demorando un poquito. Sí, ese es el problemita, pero bueno, como les digo, tomémonos unos minutos para ver a cuántas personas más logran esto hacer funcionar el día de hoy. Y por eso tampoco no hice o no preparé ningún ejercicio para el día de hoy, porque obviamente si a todos no les funciona, pues no tendría sentido. El objetivo es que todos puedan trabajar. Pues vamos a tomarnos unos minutos hasta que los demás compañeros puedan irnos confirmando para indicarles qué es lo siguiente que vamos a hacer.
Bueno, veo que hay ya 7 personas. Ya tenemos casi el 50%, casi nomás. Bueno, adicional, hay algo que tienen que hacer para la siguiente, bueno, es una tarea para la siguiente semana, pero la actividad realmente, la actividad realmente es para, van a hacerla en la semana 7 y les voy a mostrar aquí. Aquí hay una tarea, consulta, que es para la siguiente semana, pero es un, uy, está muy pequeño la letra. Le voy a cambiar. A ver, es una consulta en la cual van a escoger uno de estos 3 temas, ¿no? De igual forma, pueden, si desean los mismos grupos, sería perfecto. Le informan el tema que escogieron al representante del curso, a Cristian Navarro, ¿sí? Indicando qué tema van a hacer y obviamente de cada tema tienen que realizar esto, ¿no? Es exposición. Esto va a ser para la semana 7, no va a ser para la siguiente semana. Estamos en la semana 5. Sí, entonces eso quisiera que lo preparen, porque la siguiente semana vamos a hacer una actividad práctica y pues obviamente nos va a llevar bastante, nos va a acaparar creo que la mayoría de tiempo, ¿no? Y en la semana 7 de igual forma vamos a hacer la exposición y vamos a hacer de hecho dar unas cuantas indicaciones de lo que va a ser el examen en la semana 8, ¿sí? Entonces es importante que por favor se organicen y de igual forma en el transcurso de la semana que viene el compañero Cristian me envíe cuál fue, qué grupos van a realizar, qué tema y obviamente para yo registrarlos y el día de la exposición pues lo haga, ¿sí? ¿Está claro? Ahí dije una pregunta. La ocasión anterior estábamos justo 4 grupos y eran 4 temas. No importa si se repite uno, Repite. ¿Cada quien no importa si se repite uno, escoge un tema o hacemos igual por sorteo? como ustedes quieran, como ustedes quieran. De preferencia sería bueno que se cubran los 3 temas y si alguien repite uno no importa, ¿sí? Ya, ok, gracias. Ya, ok. Entonces, por favor, vamos a esperar a ver si alguien más lo logró descargar. 2 minutitos más, Inge, ya se 2 me minutos. termina de Ya. descargar. Pues vamos a esperar un ratito que alguien más nos confirme para tener una idea de que les funcionó. Eso sería mi objetivo principal de esta, que a la mayoría le haya funcionado y bueno, creo que es muy complicado de pronto por la conexión, pero pues en todo caso vamos a esperar unos minutos más para ver si alguien más nos confirma y así tener un número de personas que haya funcionado esto, ¿no? Y pues vamos a dar las indicaciones para la siguiente semana de igual forma.
Bueno, parece que tenemos casi el 50% de quienes lo han hecho. Sería importante que pues para la próxima semana esto esté funcionando. Para eso necesito lo siguiente. Primero que pues, sobre todo quienes no les funcionó el día de hoy o quienes no lograron acabar por cuestiones de descargas, que esta semana, en el transcurso de esta semana que viene, pues me indiquen por correo electrónico que si les funciona o no. Si pueden, me envían un correo, si les funcionó, me ponen que sí, si no, también. Para los que no, poder ver qué solución tenemos y cómo poderlos asistir y poder esto tener cubierto para la próxima semana y que funcione, ¿sí? De tal forma que ver si hacemos una sesión virtual o compartimos el escritorio de tal forma de poderles ayudar y asistir para que funcione, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Sí? ¿Qué me iban a indicar, por favor? Inge, pues sí que subo el video para, si ya se me descarga para poder instalarlo. Sí, el video, yo todas las clases grabo, las clases y subo el video, eso no se preocupe. Pero lo que necesito es saber si les funcionó o no. A quienes no levantaron la mano, que obviamente son quienes todavía no les ha funcionado, quisiera que me envíen un correo electrónico diciendo sí funcionó o no, y a los que no, obviamente yo tratar de comunicarme para ver cuál sería la acción a tomar para poderles ayudar y que funcionen sus computadores. Esa sería la idea porque vamos a hacer la siguiente clase práctica de esto. Vamos a hacer el examen, de pronto un ejercicio utilizando esta herramienta y pues necesito que eso esté funcionando, ¿sí? Entonces, esa sería pues la forma de mitigar en el caso de que alguien no haya podido utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces, si están de acuerdo, por favor. Ok. Dije, no hay problema. Ok, entonces, por favor, está claro, me envíen un correo diciendo si funcionó o no funcionó y con quienes no funcionó yo tener un panorama claro, sobre todo de cómo ayudarles. Ok, vamos a tomar lista de la clase de hoy para que puedan, de hecho, irse preparando para su siguiente sesión de clase. A ver. Ok. María Gabriela Arcos. María Gabriela. Presente. Hola. Presente, Inge. Ángela Calderón. Presente, Inge. María Alejandra Calderón. Presente, Inge. Ubica más. Presente. Dani Cárdenas. Presente. Santiago Escobar. Presente, profe. Daniel Galán. Presente. Víctor Guadalupe. Presente, profe. Steven Jacome. Presente, Inge. Cristian Navarro. Presente. José Pardo. Presente, ingeniero, buenas noches. Johnson Taxi. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Clever Vargas. Presente, Inge, buenas noches. Brian Vergara. Presente. Listo, jóvenes. Entonces, quedamos así, por favor. Necesito su confirmación de que
de que funcionó el programa este Pentaho. para Inge, a mí poder- me salió un error, ya le descargué, pero se me salió un error. A ver, puedes compartirme tu pantalla para ya detengo compartir aquí y por favor me puedes compartir para poder ver. Ya. Bueno, con los que ya les tomé lista y funciona, pues y ya pues quedamos claros en lo que se va a hacer, pueden salir. Pueden salir de la conferencia, ¿sí? Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Ok, Gracias, Inge. pasen bien. A ver, Clever, vamos a darle un clic en aceptar. Ya, Inge. Ya. Dale un clic en la parte superior, en la barra de CMD. ¿Está ahí? Sí, CMD. Escribe CMD, ¿ya? Pongamos spawn.bat y damos un enter. Ya. Veamos aquí Java Home, si lo estén. A ver si está encontrando. Pues eso, maximice. A ver, tenemos, bueno, aquí no nos da ningún error, ¿no? Ok, vamos a ver las variables. ¿Qué estás usando, el JDK o el JRE? El JDK. Ya, ¿y no tienes el JRE? Sí, sí tengo. Ya, probemos con el JRE en el pad. No, Sí, no, aquí pero, no. a ver, dale un clic en Java. Arriba, arriba. Vamos, subamos de nivel. Ándate al otro directorio. Eso, Java. Ya vamos al JRE que está ahí. Bin. Cópiale. Vamos a las variables de entorno. Primero la variable path. Exacto. A ver. No, cancelar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Así me sale el pad Oh, ¿qué sistema operativo tienes? Windows 8. Windows 8. Ya. Ok, vamos a darle un editar. De nuevo. Está separado con un punto y coma. Ah, ya. Pégale ahí entonces. Órale eso. Órale el último. Ya, Le sí. borro el de JDK. Algunos de ahí. El de JDK le borro. Sí, sí. Ten cuidado con no borrar algo más. Hasta ahí. Control B. Ya, aceptar. Vamos a Java Home. Arriba debe estar. Quítale el bin y la barra, eso, y pon aceptar. Aceptar. Salimos del CMD, salte de ahí y vuelve a ejecutar. Y parece que ya se comenzó a ejecutar, Inge. Sí, me parece que sí. Ya, ok. Ya, gracias, Inge. El problema en el JDK te va a tocar de pronto volver a instalar si es que te da problemas con tu IDE de Java. ¿Sí? Ahí ponle permitir acceso. Inge, buenas noches. Soy Mónica. Mi no me tomó lista, por favor. Gracias, Inge. Ya me está corriendo ya. Te puse. Mónica. Ya, Sí. muchas gracias, Inge. Inge, mi nombre tal vez. O sea, me dijeron que ya en esta semana me iban a registrar, pero no sé si aparece ahí a mi nombre.
Pero tú estás en otro curso. A ver, Galo Díaz. Díaz. O sea, te tengo en otro curso, realmente. Creo. Sí. A ver, sí, porque ahorita la lista está generada. No sé si es que te... Qué raro. O sea, me dijeron que tenía que emitir el pago y ahí ya me ponían en la lista, pero ya le hice con el de tarjeta de crédito. Díaz. No, sabes que todavía no me apareces, pero con todo yo voy a averiguar esto porque está raro. Ah, ya. Bueno, entonces solo para que me tome en cuenta, ¿no? Que sí, Bueno, sí te he estado tomando en cuenta. Lo que no estás apareciendo es en la lista. Y no sé, a ver, claro, Cárdenas. Aquí me parece Cárdenas y ya no me aparece. Veamos si es que... A ver. No, no apareces. No, bueno, yo voy a averiguar, ¿sí? Gracias. Listo. Bueno, entonces ya funcionó con mi compañero y pues por favor espero que los demás me ayuden con esta información. Sí, si vieron, no funcionó con el JDK, probó con el JRE y sería otra alternativa, ¿sí? Listo, jóvenes, les agradezco mucho por su presencia, su asistencia. Y Galo, entonces, si es posible, Galo, envíame un correíto para indicarme si tienes alguna captura de pantalla y todo esto. Envíame sobre el pago que hiciste para poder gestionar y ver qué pasó y ver si te incluimos en el listado, ¿sí? Para que no tengas inconvenientes con la asistencia. Inge. Gracias. Sí. Inge, porfa, solamente dos preguntitas. El Pentaho ya lleva bajo una media hora, ya no me sale, no responde, pero sigue ahí procesando. ¿Le dejo ahí nomás hasta ver o ya le pruebo mejor con la otra versión? Si te da problemas la 9, pruébale con la 8. Sí, porque no se Pero creo que es el problema de la versión del JDK, los que tienen el 1.7. Sí, parece, a ver, porque yo sí, de hecho, yo también parece que actualicé. Lo que pasa es que, o sea, no me aparece como problema, sino que está ahí todavía la pantalla de Pentaho Data Integration y sigue pensando. Prueba con la anterior, con la versión 8, 8.3. Ya le voy a probar. Otra pregunta, el compañero Pardo López, la vez anterior en los grupos no pude integrarle porque como no le había tomado lista él no le pude registrar y tampoco le estaba escribiendo para que me indique en qué grupo está o con quién va a ser grupo, pero no creo que me paró bola tampoco al chat. Entonces, no sé tampoco a qué número escribirle, porque tampoco no me ha mandado el número. Entonces, no sé qué es. Tengo un correo para hacerme acuerdo y yo le escribo a él. Yo tengo el correo de él. Sí. Ya, gracias, Inge, porque no sé qué grupo añadirle, decirle qué tema toca. Listo, Cris. Ya, gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego.